sobre la estructura sacramental de la fe. Vamos a escuchar de qué se trata y qué enseñanzas podemos sacar el día de hoy. Es un hecho que la estructura misma de la fe cristiana, tal como aparece en las fuentes de la revelación, exige un magisterio visible y perpetuo. Y que ese magisterio lleva consigo una fuerza interior que garantiza su fidelidad, el mensaje revelado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el magisterio de la Iglesia es un aspecto de sacramentalidad de la misma, por cuanto se está integrado de elementos humanos y visibles, pero ya consigo una garantía superior, que excede las capacidades del instrumento humano. Esa garantía puede llamarse con las matizaciones convenientes de la infalibilidad, es decir, que es verdadera. Entonces aquí nos está enseñando como primera parte que la estructura de la fe cristiana nos la enseñó Jesús, Dios Padre se la enseñó a Jesús, y Jesús se lo enseñó a los apóstoles, y los apóstoles nos la han enseñado a cada uno de nosotros a través de las generaciones, y que está compuesto e integrado por elementos visibles, es decir, que sí se pueden ver y que son ayudados y soportados con la ayuda humana. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Dios estableció su iglesia a través de San Pedro, y donde Jesús le dijo: San Pedro, yo le entrego las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Ahí constituyó la iglesia, y que tenemos la seguridad y la garantía que Dios lo quiso de esa manera, y por eso es firme creer en la Iglesia Católica, porque hay fundamento de verdad. San Pablo expone en su carta a los romanos de un modo muy conciso la dinámica global del magisterio. Abro comillas. ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Esto nos lo recuerden en la carta de Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 15. El término final del magisterio es la siembra de la fe. Y ahí se basa en un versículo de esta carta de los Romanos. ¿Cómo creerán? Entonces la relación del magisterio de cómo se siembra la fe se relaciona con la pregunta ¿cómo creerán? El medio para llegar a la fe es la escucha de la predicación. ¿Cómo irán sin predicador? Las credenciales que avalan la autenticidad de la predicación son la misión. Y abro la pregunta: ¿cómo predicarán si no son enviados? La fe requiere la escucha requiere la predicación requiere la misión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros, para poder tener fe, primero tuvimos que escuchar a alguien que nos está hablando de Dios. Y fue exactamente lo que sucedió con Dios Padre, que le enseñó a Jesús. Jesús enseñó la fe a través de ¿qué? De los apóstoles. Y los apóstoles a través de todas las generaciones de santos papas que había a través de la historia de la Iglesia Católica, junto con los demás miembros de la orden de la jerarquía eclesial. Para poder escuchar, ¿qué necesitamos? Que alguien nos predique. Es decir, en este momento, ustedes están escuchando, yo les estoy predicando, pero no es palabra mía, sino es palabra ¿de quién? De Dios. Y que la predicación, ¿qué requiere? No solamente nosotros no nos dedicamos solamente a escuchar. Dios nos dice: aprende, escucha y sale ¿a dónde? A evangelizar. ¿Y dónde tienes que evangelizar? ¿Ir a África? ¿Ir hasta la última esquina del mundo? No. Tenemos que predicar y vivir conforme al Evangelio. ¿En dónde? En nuestras propias familias, en nuestros propios entornos donde el Señor nos ha puesto. Esta es la mejor manera que estamos predicando el Evangelio de Jesús con nuestra forma de vivir.
Es evidente que Dios podrá haber hecho las cosas de otro modo, pero de hecho ha ligado los destinos salvíficos de la humanidad a una institución visible, es decir, la Iglesia, que es sembradora de la fe, es decir, a unos hombres que son enviados a predicar un mensaje que ellos mismos recibieron de Cristo y que Cristo mismo recibió del Padre, un mensaje que exige la respuesta de la fe y que llega hasta los hombres a través del instrumento visible y externo de otros hombres. Entonces, recordemos que son 3 pasos para llegar al tema de la fe. Entonces, vamos a desarrollar. La primera parte se titula La fe requiere la predicación. El cardenal Ratzinger observa muy ciertamente que la fe procede de la práctica de oír y no es la filosofía fruto de la reflexión. No consiste esencialmente en reflexionar sobre algo que pudiera ser objeto de mi pensamiento y que al final se convierta en un producto mío y a mi disposición. Lo que determina la fe es, más bien, el hecho de que procede ¿de qué? De oír. La fe es aceptación de algo que yo no he pensado hasta el final. La reflexión es siempre, en definitiva, en la fe, una reflexión posterior sobre aquello que se ha escuchado y se ha aceptado con anterioridad. Dicho de otra manera, en la fe, la palabra tiene preferencia sobre la idea, y esto es lo que la distingue estructuralmente del proceso filosófico. En la filosofía, la idea procede a la palabra, las palabras producto a la reflexión. Vienen después de esta y serán las que se tratan de expresar la reflexión, mientras que la fe, en cambio, le llega al hombre desde afuera, y este llegar desde afuera es justamente algo esencial a la fe. Entonces aquí lo que nos quiere decir el autor es que la fe no es porque yo me puse a meditar y pensar y yo saque mis propias conclusiones. No, la fe está diciendo que viene de algo exterior, es decir, de algo de afuera, que lo escuchamos de otra parte y que tiene fundamento de verdad, que no hay engaño y que es realmente palabra de Dios. Esto quiere decir que la fe no es ni puede ser algo imaginado por mí, sino algo que llega desde afuera y de lo que no puedo disponer arbitrariamente ni modificarlo caprichosamente. ¿Qué nos está enseñando aquí el texto? Que la fe nuevamente viene, es decir, nuevamente lo repito, viene desde afuera porque lo aprendimos de alguien que nos predicó, que escuchamos, y que esta fe no la podemos recibir y hacer nosotros lo que se nos antoje e inventarnos cosas a nuestro gusto. No es así. La fe se mantiene tal como es el origen, el diseño original, es decir, ¿quién la creó? ¿Y quién la creó? Nuestro Señor. Por tal motivo, por eso la Biblia muy claramente, Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis en el último capítulo, versículo 18 nos dice, no quitar, no agregar ni una palabra ni una tilde de la Biblia, porque el que lo haga es maldito, reo de muerte. Eso nos quiere decir, y aquí nos aclara, que por tal motivo la fe ya fue establecida. Y Jesús no va a enviar a nadie más a decir, no, es que la voy a cambiar, es que mandé al pastor loco para que invente una nueva fe. No, Señor. La fe ya fue establecida desde siempre. Y Dios no se equivoca porque es Dios y Él sabe muy bien lo que hace, mientras nosotros sí nos equivocamos. Pero hay más. La filosofía es por naturaleza obra del individuo que busca la verdad como tal. La idea, lo pensado, es algo que al menos aparentemente me pertenece, puesto que procede ¿de quién? De mí. Aunque es cierto que nadie vive tan solo de sus propias ideas, sino que consciente o inconscientemente debe mucho más a los demás. El espacio donde se forma la idea es el espacio interior del espíritu. Al principio la idea vive solo dentro de mí
y por tanto su estructura es individualista. Eso es cuando nos está aclarando que la idea, se me ocurrió una idea. Cuando tengo la idea, lo medito y aparentemente esa idea me pertenece a mí. Pero lo que está diciendo es que el ser humano no solamente vive de sus propias ideas, sino que requiere del pensamiento de otros. Y aquí ahora vamos a mirar la contrapartida, lo que es la fe. Por el contrario, la fe, bueno, partamos de que la idea es individualista, mientras que la fe nos dice que es comunitaria, en común, que no es de uno solo, sino de varios. Porque comienza por una llamada a toda la comunidad, más aún a toda la humanidad, y tiende a la unidad del Espíritu, porque suscita la unidad de una misma palabra predicada, cuya fuente es el único Cristo y cuyo término es la vivencia de una única fe en Él. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, 5, 6. Ahí lo que nos está diciendo el texto es que la fe es comunitaria. ¿Por qué es comunitaria? Porque es que nuestro Señor quiso regalarnos la santa fe, no solamente a los apóstoles, sino a toda la humanidad. Por otro lado, nos está diciendo que esta fe es de unidad. ¿Unidad de quién? De un solo espíritu. ¿Y quién es el solo espíritu? Pues de Dios. Y nos dice que la única fuente de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo recuerda con tres versículos de la Biblia. Efesios 4, 5, 6. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Ahora bien, aun cuando el acto de fe, que es la respuesta a la palabra predicada, se realiza en lo más íntimo de la conciencia, la palabra predicada es algo sensible, perceptible y visible. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la respuesta a esta fe, que es sensible, porque cuando Dios nos habla, nos llega aquí al corazón, nos toca el corazón y nuestro cuerpo refleja esa emoción, con por ejemplo un pequeño llanto suave, que es Dios, que nos ha tocado el corazón. En segunda parte, es perceptible porque lo sentimos en nuestro cuerpo, y es visible esta fe porque alguien nos la predicó, la escuchamos, la vivimos. Y esto a tres niveles en la predicación de Cristo. La palabra viviente de Dios, que habla cuanto él mismo ha oído de su Padre. San Juan 15:15. En la predicación de los apóstoles, que transmiten lo que oyeron de labios de Cristo, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado fijamente y han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida. Eso lo anunciamos. Y nos lo recuerda ese texto que es la primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y finalmente, la predicación de aquellos que sucedieron a los apóstoles y recogieron de sus manos la antorcha que los apóstoles habían recibido de Cristo. ¿Qué quiere decir? En modo de resumen, que la fe fue predicada ¿de quién primero? De Dios Padre a Jesús. Jesús a los apóstoles y los apóstoles a todos aquellos que hemos querido recoger, aceptar esa enseñanza que es palabra de Dios. Ahora la segunda parte es de que la predicación requiere la misión. Entonces, resumamos. Para poder tener fe, tuvimos que haber escuchado alguna predicación de alguna parte. Bien sea nuestros padres, bien sea nuestro profesor de comunión, de confirmación, bien sea en la catequesis para el matrimonio, bien sea en un retiro. De algún lado tuvimos que haber escuchado la predicación, que no es palabra de aquella persona que la está predicando, que no es del sacerdote, que no es de la monjita, sino que es palabra de quién? De Dios. Partamos de ahí. Segundo, que esta predicación requiere una misión, que no solamente es escuchar. Aparte de escuchar, Dios nos manda algo. Vamos a escuchar de qué se trata. Ahora bien, si es cierto que la fe requiere la predicación,
y la predicación no llega en ese triple estadio, Cristo, los apóstoles, sus sucesores, no es menos cierto que la predicación debe gozar de una garantía de autenticidad a este triple nivel. Es decir, esa garantía es la misión. Y en este sello de garantía es tan importante que si faltara la misión, ni siquiera la predicación de Cristo podría considerarse como auténtica. Por eso se esfuerza Jesús que se reconozca su misión. ¿No lo recuerda en San Juan, capítulo 11? Y que su doctrina no es suya, sino de aquel que lo ha enviado. San Juan 14:24. Y los evangelistas, sobre todo San Juan, subrayan que Jesús es el gran enviado del Padre. San Juan capítulo 3. O como se escribe en la carta a los Hebreos, el apóstol del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir estos hermanos? Que después de haber escuchado, cuando Jesús escuchó la prédica de su Padre, Dios Padre que le dijo, Jesús, vaya al mundo y vas a cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? A ir a predicar, a evangelizar y a convertirlos a la fe. A convertirlos que crean en mí, Dios Padre. Pero Jesús, enviado del Padre, envía a su vez a los apóstoles y por eso los llama apóstoles, es decir, enviados. Entonces partamos también de que la palabra apóstol significa que es enviado y es enviado por alguien que tiene ¿qué? Autoridad. No se trata de una misión distinta, es la misma misión de Cristo que se continúa. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Como tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo. Y no lo recuerda en San Juan 17, Mateo 28 y en San Juan 20. El apostolado y la misión de los discípulos tiene como modelo primario y fuente única el apostolado y la misión de Jesús. El Padre, Cristo, los apóstoles. Hay pues una continuidad en la misión. La misión de Cristo se continúa en los apóstoles. El Padre se hace representar por Cristo. Cristo se hace representar por los discípulos. El que me ve a mí, ve a mi Padre. San Juan 14. El que a vosotros oye, a mí me oye. San Lucas 10. Y por esto, porque el magisterio, la predicación de los apóstoles es continuación de la misión de Cristo. Es por lo que el magisterio de los apóstoles no es solo externo y visible como el de Cristo, sino que ha de ser perpetuo. Aquí que nos está diciendo al final del texto, que Dios Padre manda a Jesús, Jesús manda a los apóstoles a misionar, a predicar el evangelio por el mundo entero, y que nosotros, los que hemos recibido la enseñanza de los apóstoles a través de nuestros padres, nuestras familias, la tarea es que seguir misionando, dando a conocer la Santa Fe y que esta Santa Fe ha de ser perpetua, es decir, para siempre. Y el tercer elemento que vamos a ver en esta estructura sacramental sobre la fe, la misión es perenne. Vamos a escuchar qué se trata. Una de las diferencias entre el enviado judío y el apóstol cristiano reside en el hecho de que la misión del evangelizador judío está ligada a un negocio determinado y circunstancial. Entonces aquí nos está diciendo que es que los judíos cuando salían a predicar, a misionar, los hacían era por un negocio determinado, iban por platica, mientras que el apóstol cristiano, por consiguiente, una vez ventilado el negocio, la misión se da por terminada. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, es un pequeño ejemplo, es un invento. Por ejemplo, los sumos sacerdotes, digamos, que mandaron a Saulo a cumplir una misión. ¿Cuál era la misión? Ir a acabar con todos los cristianos. Pero si él hubiese logrado este objetivo, pues al momento que él terminase con esta misión, sencillamente iba a recibir su paga y ahí termina la misión. Mientras la misión de los apóstoles es continuación de la misión de Cristo. Y esta
no es dada circunstancial, sino universal en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que se extiende a todos los hombres de todos los tiempos y latitudes. Predicar el Evangelio a todos los hombres, según expresión de San Marcos, hasta los confines de la tierra, como añade San Lucas, y hasta el final de los tiempos que contempla San Mateo. Y entonces la diferencia entre la misión de los envíos judíos al envío de los apóstoles, la diferencia es de que el uno es pagado y que tiene un momento que termina, se acaba, mientras que la misión de Cristo siempre es para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles enseñaron la fe en los diferentes territorios en los cuales la Santa Biblia nos presenta, que fueron a Chipre, que fueron aquí, que fueron allá. Después de estos, cuando los apóstoles llegaron, por ejemplo, a un lugar determinado, ¿qué hicieron ahí? Destinar nuevos obispos, destinar nuevos presbíteros, destinar nuevos diáconos. ¿Por qué razón? Porque ahí ya se había establecido una comunidad que habían adquirido una fe, que fue una fe adquirida ¿de dónde? Por la prédica y escucha de los apóstoles. De ahí que los apóstoles, lo mismo que lo hizo Cristo, tuvieron que buscar sus representantes y sucesores que actualizaran el mensaje de Cristo en cada sección de la historia, a fin de que los hombres pudieran acceder a la fe, sin la cual nadie puede agradar a Dios. Ahora, así pues, la misión es la misma de siempre, la que Jesús recibió del Padre, la que los apóstoles recibieron de Jesús, la que los apóstoles confiaron a sus sucesores. Ya en el año 96 de nuestra era está nítidamente formulado ese principio de sucesión por el Papa San Clemente Romano en su carta a la Iglesia de Corinto. Abro comillas. Los apóstoles fueron constituidos por Jesucristo, nuestros predicadores del Evangelio. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron ordenadamente según la voluntad de Dios. Así pues, recibido este mandato y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, los apóstoles salieron con la plena seguridad de que les da el Espíritu Santo, predicando el Evangelio, que el reino de Dios estaba al llegar. Y así, a medida que iban predicando por lugares y aldeas, iban instalando como obispos y servidores de los que habían de creer a las primicias de los que habían creído, una vez que los que habían experimentado el Espíritu. Aquí nuevamente lo estaba retomando y recalcando el tema de que Dios Padre envió a Jesucristo al mundo a predicar, a misionar, que luego Jesucristo mandó a los apóstoles y que los apóstoles, ahí como nos lo dice el texto, por ejemplo, llegaron a esta comunidad de Corintio, los que escucharon, creyeron en Dios a través de la predica de los apóstoles, que dijeron, pues nosotros no podemos estar todos los días aquí para siempre en esta ciudad, tenemos que ir a evangelizar a otras ciudades. Entonces, ¿qué hicieron? Como Jesús les dio autoridad para ordenar nuevos sacerdotes, nuevos obispos a través del Papa, que es San Pedro, pues a medida que iban avanzando en territorios, iban destinando personas, es decir, presbíteros, obispos y diáconos, para que se encargaran de dirigir a esta nueva comunidad, a esta nueva iglesia que había nacido en Corintio. Por tal motivo, por eso es que nuestra fe tiene fundamento desde un principio y es continuada de una generación tras otra generación. Nunca se ha perdido esa línea de continuidad. Así, 2000 años de distancia, el Concilio Vaticano II expresa la idea y doctrina católica casi en los mismos términos. Abro comillas. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el final de los tiempos. ¿En dónde lo recuerda? En San Mateo 28, versículo 20. Puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir es en todo tiempo
el principio de la vida para la Iglesia, por lo cual los apóstoles, en esta sociedad organizada jerárquicamente, tuvieron cuidado de establecer sucesores, cierro comillas, y termina. Enseña pues este santo concilio que los obispos han sucedido por institución divina en lugar de los apóstoles como pastores de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, de esta manera hemos visto cómo ha sido la estructura de la Santa Fe. Y esa Santa Fe no fue inventos de la abuelita que vende empanadas en la esquina, sino que tiene un fundamento de verdad, que esto viene desde Dios, que no es invento de hombres, cosa muy distinta que Dios en su derecho y en su plenitud, como Dios quiso traer la fe y dar continuidad a la fe a través del magisterio de la Iglesia, utilizándola como instrumento y utilizando al ser humano, a los que Dios ha destinado para que dé continuidad a la Santa Fe, por la sencilla razón que Dios lo quiso de esa manera. ¿Y quién somos nosotros para decir si nos gusta o no nos gusta, si a fin de cuentas nosotros somos criaturas y Dios es el creador de cada uno de nosotros? De esta manera, queridos hermanos, hemos meditado este capítulo segundo de este libro, La Fe Católica a través de la historia.